Para hablar con una absoluta leyenda del fútbol argentino, como es Osvaldo Piazza, y recordar sus años dorados en el Saint-Étienne de Francia, así como la final de la Copa de Europa de 1976, es que hoy venimos a Friki Fútbol. Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Lecandro y Diego Varela. Friki Fútbol. Bien, y como les decíamos, para este Friki Fútbol más que especial, uno de los últimos del año, del ciclo 2021, además tenemos el enorme gusto de poder recibir para tener una conversación a Osvaldo Piazza, ex jugador de fútbol y ex director técnico, que ya lo recibimos. Osvaldo, muchísimas gracias por este rato para nosotros. Un gusto realmente, buenas tardes, y realmente un gusto poder no solamente estar en el programa, sino charlar de fútbol, lo que uno lo apasiona, pues su pasión, y hoy sigue siendo quizás no tan apasionado, pero sí viendo de otra manera lo que fue siempre un amor, ¿no? Es el fútbol. Sin duda que sí, y el fútbol ha cambiado mucho en todos estos años que han pasado, desde que dirigías, desde que jugabas, ni que hablar. Por eso un poco el disparador y el recuerdo de este video de Friki Fútbol es tu época dorada en el Saint-Étienne, y en particular esa gran gesta de la campaña que llegaron a la final de la Copa de Europa de 1976, en la cual jugaron nada más y nada menos que contra el Bayern Múnich, que bueno, terminaría consiguiendo su tercer título consecutivo en esa final. Que bueno, hay muchísimas cosas para recordar, pero para empezar a tirar algunas cuestiones de los resúmenes que yo he podido mirar y algunas crónicas de partido, ustedes con el Saint-Étienne fueron realmente muy superiores a ese Bayern que era absolutamente hegemónico en Europa en aquel momento. Hicieron una final perfecta, pero la suerte no estuvo del lado de ustedes en ese partido. Bueno, sabemos que es fútbol, y es fútbol según las circunstancias también. Uno después depende mucho de muchas cosas, ¿no? Es cierto lo que venís de decir. Enfrentábamos un equipo que ya había ganado 2 veces seguida, y era su tercer año que llegaba a la final. Las 2 anteriores la había ganado. Un equipo que tenía grandes jugadores, y tenía 9 jugadores, 10 jugadores en la selección alemana. Y nosotros veníamos un poco como aquel que viene de punto, porque el fútbol francés nunca había tenido una relevancia como lo supo entender Saint-Étienne, a través de su técnico y de una organización del club donde nos puso en las mejores condiciones, y desde ahí explotando mucho la formación del club, que se dedicaba más a la formación, tenía educadores muy capaces, y a partir de ahí el equipo estaba compuesto por casi el 85% de jugadores formados en el club, con diferentes edades, cierto, pero antes se firmaban contratos muy largos. Y bueno, éramos 2 extranjeros, el arquero Kurkovic, un gran arquero, y yo, argentino, que llegaba desde Buenos Aires, de haber jugado en un equipo chico como Lanús, y después haber jugado algunos partidos, unos 10, 12 partidos en la selección argentina, que no era nada fácil tampoco jugar en la selección en el momento que uno salía de un equipo tan chico, ¿no? Pero bueno, el hecho de haber el orgullo de haber dado un puntapié inicial que le da el fútbol francés, sobre todo con mucho esfuerzo, con un director técnico que quería llegar mucho más allá como jugador de selección, pero bueno, de entrada puso sus condiciones, y sabiendo que tenía que optar por otras razones de las cuales él estaba fundado. O sea, había jugado en selección francesa, pero no, los resultados no eran tan buenos. O sea, aquel Reims 58-59 que pierde la final
con el Real Madrid. Después de ahí no tuvo más convocatoria, digamos, importantes del fútbol francés, sobre todo a nivel selección, ni tampoco a nivel de clubes. Por eso que hoy recordar esos 45 años, por eso la gente sigue también recordando después de 45 años de esta final, ¿no? De esta final donde después sí hubo un club que la ganó, pero quizás no en las mismas condiciones que lo había llegado Saint-Étienne, a través de una estructura, de un esfuerzo, de ser un equipo, de ser un equipo solidario, de ser un equipo generoso, de ser un equipo que quería demostrar lo que realmente podía hacer el fútbol francés, y yo creo que lo consiguió, porque hoy, a 45 años después de esa final, hoy todavía el público de fútbol nos sigue nombrando, nos sigue dando como ejemplo y como el gran equipo que fue, que no tenía grandes jugadores, pero sí tenía que sabía lo que es ser solidario, generoso, ir más allá de lo que uno podía, y bueno, y eso hizo imponer también un poco cambiar la mentalidad del fútbol francés, a través de decir, bueno, no solamente lo importante es participar, porque era la meta, lo importante es participar, y no, Saint-Étienne buscó la manera y trabajó para hacer no solamente que es importante participar, sino también es importante ganar. Por eso que con grandes recuerdos, y sobre todo la gente cada vez nos recuerda más en realidad, y nos valora mucho más lo que hicimos en aquella época, porque nosotros creemos que hicimos lo que debíamos y lo que estaba a nuestro alcance, y lo demostramos, pero sobre todo sin olvidarnos de dónde venimos, del esfuerzo que nos costó llegar a esa, no solamente a esa final, porque el año anterior habíamos llegado hasta semifinal y había sido eliminado también por el Bayern Múnich, y el anterior no habíamos sido campeones de Francia. Eso es lo que nos permitió hacer la Copa de Europa. Pero vuelvo a repetir, son cosas que hoy todavía están vigentes, hoy todavía está en la mente de la gente. Claro, por supuesto que aquel que tiene 25, 30, 35 años no estamos en esa altura de edades, pero sí en el común denominador del fútbol francés, que después trajo aparejado esos buenos resultados. No nos olvidemos que Saint-Étienne desde el 78 ya empezó a tener 8 jugadores en el seleccionado que participaron al Mundial, después en el Mundial del 82, o sea, todos se fueron acercando a los resultados que había tenido Saint-Étienne, y que había demostrado ser un ejemplo dentro de ese fútbol francés que no llegaba nunca a brillar y que no llegaba a tener nunca esos buenos resultados. Vos sabés que esto que contabas, ¿no? Del momento del fútbol francés, cuando ustedes pegan esa consecución de logros con el Saint-Étienne, me hizo recordar algo que vos mencionabas en otra nota que escuché tuya, que me pareció fascinante porque pinta realmente todo lo que ustedes lograron, que es que vos contabas que la gente en la casa dejó de ver en la noche los programas de música, los programas de televisión, de farándula, de lo que sea, para empezar a ver esas noches europeas del Saint-Étienne. Sí, y gran realidad, porque en ese momento la tele tenía, porque lo que uno cuando llega a Francia, y para mí era todo desconocido, no solamente la ciudad, sino el fútbol y muchas cosas, nunca había viajado a Europa. Y para mí era todo nuevo, hasta los comentarios del vestuario, por ejemplo, se hablaba de otros temas, ¿sí? Otros temas como sería la película que pasaron el día anterior en televisión, como ver un programa que siempre empezaba a las 20:30, 20:45, empezaba con cantantes de moda y demás. Entonces es como que nosotros parecíamos
y justo nos ayudó muchísimo también eso, a que la gente nos conozca y pueda ver lo que era el fútbol. En esa época el fútbol estaba desplazado de un primer lugar, que creo que nunca ocupó en Francia el primer lugar. Lo que ocupó el primer lugar fue siempre el rugby. El rugby es mucho más popular, si no es popular, es mucho más conocido que el fútbol en esa época. Y bueno, y a través de resultados que se fueron dando, porque no solamente hay que poner al espectador frente al televisor, sino también demostrarle qué es lo que puede hacer ese equipo que defiende los colores de ese país, ¿sí? Y hay que decirlo también que el club, en este caso, era el que nos puso en las mejores condiciones. Quiero decir con esto que buscaba de ponerlo bien al jugador, que esté cómodo, que esté bien, que esté sano, que esté fuerte, que esté fuerte mentalmente, que esté bien para enfrentar las dificultades que iba a encontrar en cada partido. ¿No es así? Y más se avanzaba y más dificultades se venían encima de uno. Entonces tenía que resolverla. Entonces aprendimos a resolver que, por ejemplo, cuando arrancamos, salimos campeones al segundo año que yo había llegado, que había pasado un año muy malo, porque había jugado muy mal, porque no estaba en condiciones realmente lo que el club esperaba de mí, hasta que me fui adaptando y fui encontrando en un puesto que es ingrato, lo hice un puesto valorable a mi manera. Y desde ahí arrancamos con un equipo equilibrado, sabiéndose que no teníamos ninguna vedette, ningún extra jugador, simplemente poniendo cada uno lo que sabía y sabiendo lo que necesitaba el otro para la ayuda y ser competitivo. Y bueno, y ese ponerse con su esposa, en vez de mirar la película, mirar y decir, bueno, algo va a pasar con los verdes, ¿sí? Porque somos conocidos como los verdes, ¿no? Y algo va a pasar, y sí, pasaron. Eso también alimenta un poco más el buen resultado, ¿sí? Pasa por televisión, todo el mundo lo puede ver, ¿sí? No hay una cancha que pueda albergar 500.000 personas, como el Tour de Francia, por ejemplo, el Tour de ciclismo. Es decir, hay una inmensidad de gente, no podría nunca haber un estadio, por más grande que sea, poner en cámara, en directo, un Tour de France, ¿no? Que es el ciclismo en definitiva, porque hay con caravana, hay gente que va, o duerme en hotel, pero siguen esa caravana y no hay estadio que los pueda albergar. Bueno, nosotros, el albergar, que la gente pueda acceder a ese fútbol, que para algunos desconocido, se fue transformando en algo que ya se volvía apasionante, esperando qué va a pasar. ¿De qué manera va a pasar? ¿De qué manera va a resolver este problema estos jugadores jóvenes de un equipo nuevo? ¿Sí? ¿Cómo podrá solucionar los problemas que le va a causar el otro fútbol, el otro país o el otro equipo de otro país? Entonces, a partir de ahí apareció un poco la inocencia que la fuimos aprendiendo. También sirvió como experiencia de ir a perder un partido 4-0 o 4-1 en Split, por ejemplo, en Yugoslavia, la ex Yugoslavia, y en la Copa, la Copa de Europa, hoy Champions League, uno no se podía permitir perder que le hagan 4 goles en el primer partido, mismo jugando de visitante. Después se hace muy difícil la vuelta, ¿no? Y bueno, a través de Split, fuimos dando vueltas a resultados, terminamos clasificando en 5-1. Eso lleva también a la gente a entusiasmarse, a ver otras maneras de decir, no tenemos al mejor, pero tenemos un equipo solidario, ¿no? Que nos representa y nos está representando con ganas, con sacrificio. La ciudad de Saint-Étienne es una ciudad trabajadora, de
de gente muy genuina, que se instalaba en las galerías de galerías de carbón, donde vivía del carbón, donde uno cuando llegó, que era en el 72, cuando me tocó llegar, cuando vi todos los edificios negros, era a causa del hollín, de todo ese hollín que vivía la ciudad, ¿no es así? Y bueno, y aprendió que había muchos esfuerzos detrás de esos trabajos, muchos esfuerzos. Y el equipo se hizo a esa manera del sacrificio, de las ganas, de sobreponerse. Y bueno, y aparecieron resultados realmente contra equipos importantes, el Sporting de Lisboa, el Rangers de Escocia, y bueno, y fuimos avanzando. Creo que también ayudaba eso, que fuéramos avanzando a que los otros equipos, los otros países que tenían su campeón, nos tomaban un poco como los fáciles de los campeones franceses, ¿no? Entonces, eso también nos ayudó mucho a jugar en nuestro orgullo y empezamos a estar mejor preparados. Entonces fuimos llevando cada vez mejor, ya no nos comimos 4 goles de visitante en el primer partido, ya fuimos más cautelosos, quizás iba muy inocentemente, fuimos aprendiendo y fuimos rodeando y complementando un equipo que en definitiva después se conocía y se sigue conociendo hoy. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Hacía 2 años que yo no podía viajar y me estaba faltando y me sentía mal. Me sentía mal por no ver a mis compañeros, a mis amigos, a mi gente, donde vivimos tantas cosas, al principio no tan lindas, pero las que vivimos después fueron realmente con 3 campeonatos de campeones, 3 copas de Francia, hacerse conocido a través de la Copa de Europa, los países en los cuales enfrentamos. Y hoy, si estamos hablando del Bayern, por ejemplo, el Bayern Múnich, donde había ganado ya dos Champions League, y se enfrentaban nosotros éramos un poco el novillo de la competición, y que llega a una final con muchos méritos, ganándole al PSV Eindhoven, campeón y dominador del fútbol holandés, hoy Países Bajos. Sí. Y una remontada, Osvaldo, en cuartos de final contra el Dinamo de Kiev, que es heroica realmente. Habían perdido en la Unión Soviética y tuvieron que salir a remontar un 2-0 que lo terminan logrando en el alargue. Sí, realmente es lo que también, por eso estoy hablando de los partidos que realmente dimos vuelta cuando nunca hubiéramos pensado que sabíamos que el Dinamo, por ejemplo, el Dinamo de Kiev era el mejor equipo de Europa, sin lugar a dudas, y que tenía 9 jugadores en la selección rusa, ¿sí? Y los enfrentamos, y realmente creo que los enfrentamos en un momento justo. No quiero buscar una excusa, sino que creo que en ese momento, por ejemplo, tenían un solo partido en campeonato, porque fue en marzo. Y claro, en marzo se para de diciembre a marzo se para el campeonato ruso. Entonces vienen con Sudamérica para seguir haciendo fútbol, para no estar parado 3 meses. Y eso lo llega a llevar una vida también que no es de la mejor, como prepararse para jugar en un campeonato o en una Champions League. Y bueno, creo que en ese momento no estaban en la mejor preparación. En Rusia es muy severo el clima y había nieve por lo general. Nosotros tuvimos que jugar en la nieve, la tuvieron que levantar, jugamos en Simferopol, en Kiev no pudimos jugar porque estaba cubierto, había 30 centímetros de nieve, y lo llevaron a Simferopol, y en Simferopol también había nieve, pero pusieron 2 turbinas antes que empiece el partido, 1 hora antes del partido, pusieron 2 turbinas de avión en un costado, ¡pum!, y balanzaron y lo mandaron todo arriba a la gente, que estaba ya repleta la cancha, y bueno, y de ahí pudimos jugar el partido, y yo creo que terminamos 2-0, fueron muy superiores a nosotros, y siguieron siendo muy superiores. Lo que pasa es que el resultado cambia cuando es que ganás. Y a través de eso
nos enfrentamos a un equipo con Bloquín, Onichenko, jugadores realmente de gran clase. Y bueno, con 2-0 nos fuimos contentos, diciendo, bueno, todavía tenemos chances, no pensando que lo íbamos a llevar por delante o lo íbamos a clasificar. Dice, bueno, nos comimos nada más que 2 goles, ¿no? Y fueron muy superiores. Yo creo que se cansaron porque no estaban preparados de la mejor manera. Habían tenido mucho fútbol, pero muy poco entrenamiento. Entonces, cuando hicimos el partido de vuelta, yo creo que también jugó mucho la confianza de este equipo, se sentía muy superior, y era superior, no era que se sentía solamente, pero nosotros hicimos un partido aparte, tardamos en hacer el primer gol, pero dominamos continuamente, fuimos en búsqueda de ese gol que nos podría abrir la puerta para eventualmente pensar en una clasificación o llegar a desbordar este equipo. Y bueno, llegó a los 67 minutos, tiene para hacer el tercero, Bloquín, quiso hacer un enganche de más, recuperaron la pelota, la recuperó el líbero con López, me la dio a mí, que yo estaba en mitad de cancha, no sé cómo, yo volvía de un córner, creo, y me agarra a mí ahí, y la llevé justo hasta el área, y buscando una pared termina en gol. Casi yo lo podía haber hecho, no lo hice yo, lo hizo el número 9, estaba delante mío, y de ahí ya el primer gol, y ahí ya nos pusimos, ya desbordábamos de entusiasmo, ya desbordábamos de generosidad, ya desbordábamos de querer seguir siendo el Saint-Étienne que había yo no digo revolución, pero había dado al fútbol, el fútbol en Francia, otra dimensión, quiero decir, ¿no? Y llegamos, y un tiro libre, mi compañero de arquero, gol, tiro libre, gol, 2-2, y ahí ya fue todo euforia, y vamos a jugar los tiempos suplementarios, y en el segundo tiempo suplementario, una pelota que estaba perdida, fue a buscar en nuestro Patrick Rebelli, que no sabemos cómo la fue a buscar porque estábamos palmados completamente, tira al centro y Rostov hace el gol del delirio, de la grandeza, de saber que estábamos jugando contra los mejores y que lo pudimos dar vuelta, y entonces se acrecentó ese delirio por Saint-Étienne, y viendo en Saint-Étienne un ejemplo en el fútbol que había aportado al fútbol francés otra dimensión de la que tenía. Y por eso que hoy sigue siendo el reconocimiento de esa gente, porque sigue hablando de lo mismo. Nos encuentra en la calle y sigue hablando de lo mismo. Yo volví hace 1 mes y medio, estuve 2 meses allá, y la gente nos trata de recordar acciones que pasaron en el partido, que quizás uno no las recuerda más, claro. Y entran en un sistema de emoción y de delirio y de cosas realmente que son fantásticas a nuestra edad. Siempre una caricia en el lomo viene bien. Bueno, mirá, hace poco yo estaba viendo las imágenes de cuando se cumplieron los 40 años de la final, que además el Saint-Étienne sacó una camiseta conmemorativa muy similar a la que ustedes usaban en aquel momento, con los vivos de la bandera francesa en los puños, en el cuello, y me pareció impresionante también cómo estaban en un escenario ustedes festejando al estilo estrellas de rock y con todo el público a sus pies, y decía, pasaron 40 años y están celebrando como si el partido hubiera sido ayer. Es increíble. Sí, realmente lo que decís es gran verdad, y sí, pasó así, y nosotros, y el conductor, que es un conductor de programa de fútbol en televisión, y que lo vino a hacer por generosidad hacia los verdes de los años 70, ¿no? Y nos preguntaba, y la respuesta era unánime, los 14, porque éramos 14, no éramos 24, ni 30, ni 52, éramos 14. Y había que buscar 2, porque la ficha eran 16 que había que poner, ¿no? Y bueno, y se buscaban 2 chicos del centro de formación, 17, 18, 19 años, y se lo ponían, no jugaban por lo general, porque no había tantos cambios, pero sí había que completarlas con ellos, ¿no? Entonces vienen recuerdos, y cada uno contaba, decía,
no lo podemos entender. Y el conductor nos decía, pero ¿cómo esta algarabía, esta gente que está en la plaza, porque llenamos la plaza, parecía la Plaza de Mayo, dice, ¿cómo esta gente está delirando y cantando los nombres de ustedes y aplaudiendo? Y cada cosa que dicen es la algarabía. Y bueno, esas cosas que uno dice, no sabemos, ¿no? Eso es lo único que no sabemos explicar. Sabemos quizás explicar los partidos, cómo los jugamos, cómo se nos dio, y hay otros que no sabemos por qué la gente, podemos imaginarlo, pero no sabemos por qué la gente es ese delirio, nos da ese aliento, hoy mismo nos da ese aliento, y recordando, como dije recién, recordando momentos de aquella época, y ya pasaron muchos años. ¿Y qué te parece? Si con la cantidad de títulos que lograron en esa década del 70, lograron poner al Saint Etienne como el equipo con más títulos de liga de Francia, que a punto tal de que a día de hoy todavía el PSG, a pesar de toda la plata que ha puesto, ni siquiera los ha logrado pasar. O sea, está cerquita, en cualquier momento lo va a hacer seguramente. Sí, es cierto. Pero es increíble que todavía el Saint Etienne, a pesar de algunos años complicados, sigue ahí arriba. Yo digo, antes que nosotros también ya habían ganado, antes que en nuestra época del 72, ya habían ganado 3 títulos. Hoy tiene 10 títulos Saint Etienne. Y nosotros obtuvimos 6, ¿no? Esa camada de jugadores. Y yo digo que no sé, no fuimos los mejores, ¿no? De eso estoy totalmente seguro que no fuimos los mejores. Pero sí fuimos los más entusiastas, los que entrenamos mejor que cualquiera, que el entrenamiento muy duro, que nos pusimos a la altura de la gente, de cómo vivía la gente y lo que esperaba de nosotros. Una ciudad donde vive el clima muy duro, donde acabo de comentar un momento, donde vivía a través de situaciones realmente no tan agradables, como de trabajar con el carbón, entrar en la galería y ir a visitar ese museo de la mina, y uno dice, la pucha, si dejaban un cartón y si ese cartón se quedaba ahí es porque se había quedado abajo. Son cosas que uno aprendió también al sufrimiento de esas personas que hacían ese trabajo, y que creo que lo hicimos a través del entrenamiento, un entrenamiento durísimo, lo dije ya, un entrenamiento durísimo, donde siempre los compañeros míos que jugaron con nuestro técnico, porque dejó de jugar y pasa a ser técnico del equipo en el año 72, su primer equipo que dirigía, y ya estaba, decía eso, era un vago, decía, no se entrenaba nunca. Y yo pensaba para mí, menos mal, porque si llegaba a entrenar mucho, ¿qué sería de nosotros ahora, no? Y claro, en un primer momento decía, es mucho, y no estábamos tan conformes con ese trabajo tan duro que teníamos. Pero fuimos viendo después el convencimiento, que detrás de ese esfuerzo había un resultado, y una convicción, y una manera de jugar, y una manera de entrar a la cancha, y ya de respeto hacia el público, de inventar el saludo a los 4 costados, ¿no? De coordinar ya eso, de entrar a la cancha y sentirse que es admirado por esa gente que vino a la cancha para ver a uno, y sobre todo cuando uno lo palpita más cuando las cosas no están saliendo bien, y el público se daba cuenta y nos empujaba de tal manera que empezaba a escandear los nombres de los jugadores, del equipo, y vamos. Era desbordante el coraje que te daban, las ganas que te daban de ir a buscar continuamente, nunca sentirse vencido. Y a través de ahí había una identidad entre ese público y los jugadores, que nos llevó a tantas alegrías, ¿no? Y tantos logros. O sea, son momentos que uno recuerda, porque
en estos casos los recuerdan muy poco aquellos que no le fue bien, ¿no? Claro. Y cuando a mí me preguntan, ¿y cómo te fue en Francia? Y digo, espera, al principio yo creo que me ponían en 4 patas el presidente, me daba una patada en el traste y me hacía atravesar el Atlántico sin pagar el pasaje de vuelta. Mal, pero mal, la pelota estaba por la derecha, yo estaba por la izquierda, yo estaba por la izquierda, la pelota por la... siempre al revés de la situación. Y bueno, supe vencer todo eso, con mucho esfuerzo, ¿sí? Con mucho esfuerzo supe vencerlo y estar en un puesto ingrato, como es el puesto cuando me dijo el técnico, yo lo pensé muy bien y siempre quiso que yo esté en el equipo, sabiendo que no lo estaba mereciendo, y siempre intentó ponerme en el equipo, siempre jugué, y hasta que me dijo, yo sé dónde tengo que ubicarte, y me dijo, vas a jugar de stopper, necesitas a alguien que marcar. Y yo dije, no. Claro, porque al principio habías arrancado de líbero, ¿verdad? ¿Cómo? Al principio habías arrancado de líbero, originalmente. Claro, pues casi todo un año como líbero. Por eso decía, cuando la pelota estaba por derecha, yo estaba por izquierda. Cuando estaba por izquierda, siempre al revés. Y hasta que me encuentra ese y me dice, digo, pero no, Robí, no es el puesto más ingrato que hay en el fútbol. Y yo me veía con más condiciones como pero me dice, vas a ver qué vamos a hacer. Digo, salvo que me prometas que me dejás participar en el juego del equipo. Vamos, hicimos el acuerdo y a partir de ahí, bueno, todo fue flores. Es así que aporté a ese puesto tan ingrato que yo había criticado, le aporté tener gol, llegar a 7 goles por año, y no de cabeza, sino de jugada. Entonces me transformé en ese stopper que sabía atacar y sabía enfrentar a un arquero. Entonces, cuando le agregué algo más, me conformaba con eso, de haberle agregado algo al puesto, y mis compañeros me entendieron muy bien, porque en el momento que yo salía para atacar, siempre había uno que sabía que tenía que quedarse y relevarme y hacer un relevo para que yo pueda terminar la jugada tranquila. Así que cada uno conocía sus defectos, cada uno conocía sus virtudes, y nos conocíamos tanto que con simple mirarnos ya sabía lo que queríamos decir, ¿no? Claro, eso sin duda que fue así, que terminaste teniendo un rol muy destacado dentro del fútbol europeo, jugando ahí en la zona de la saga central, y me gustaría preguntarte ahora específicamente por esa recordada final de Glasgow en Escocia, ¿no? que jugaron contra el Bayern Múnich, un Bayern en el que jugaba nada más y nada menos que Beckenbauer, Rummenigge, Torpedo Müller, que nenes, ¿no? Y vos ahí teniendo que aguantar los embates de esos jugadores. Claro. Schwarzenbeck, Uli Hoeneß también. Era la selección, o la mayoría de la selección alemana. Y nosotros llegamos a Glasgow con la ambición de decir, la ambición de prepararnos, siempre, creo que hasta el día de hoy, la France tiene mucho respeto por la Alemania, ¿sí? Y viene de muchos años. Y se refleja no solamente en fútbol. Ese partido fuimos superiores. Técnicamente y futbolísticamente fuimos superiores. Pegamos 2 tiros en los palos. Ellos hacen un gol de tiro libre, de lejos, se abre la barrera. Recién lo supimos el año pasado, el arquero nos contó, pero nunca nos había contado. Se abrió la barrera y justo él no pudo ver la pelota. Y además vos sabés haber quedado, Osvaldo, bastante enojado, porque encima te cobran a vos el FAU del tiro libre. Y aparte lo protestás bastante, como diciendo, no fue FAU. Claro, yo traté de discutirle, pero bueno, yo creo que lo fabricó muy bien. Puso la cola y yo me lo llevé por delante porque quería anticipar esa jugada, porque yo veía la situación que se venía el Bayern, y yo digo, si yo anticipo esta jugada, puedo llegar a lastimar del otro lado, ¿sí? Porque era mi juego,
Era ese mi juego, anticipar el pase que le den al centro atacante, ¿no? Entonces, sí, y hago una falta por la necesidad de que no le llegue esa pelota a Müller, ¿sí? Siempre que había que tener porque era un gran goleador, ¿sí? Había que estar muy, muy atento y la concentración era lo que a mí me dominaba, ¿sí? Lo que yo tenía que poner en la cancha, es la concentración, atención al 9, atención, ojo a quién se puede adelantar, ojo con los cabezazos, ojo con las faltas, todas esas cosas que teníamos que estar atentos como para no cometerlas y no correr peligro después, ¿no? Así que me lastimó mucho esa, pero dije, no, pero igual está muy lejos, así que no discutí mucho de la situación. Dije, bueno, la fabricó bien, la hizo bien, así que bueno, en ese momento, yo, para decirte lo amargado que estaba después del partido, de no haber podido lograr a lo que fuimos a buscar, yo no recibí la medalla del segundo, no la fui a retirar, estaba totalmente enojado con lo que había pasado, con esos 2 tiros en los travesaños. Mirá, ya sabemos ahora de dónde sacó tu buen amigo Carlos Bianchi eso de no querer ir a buscar la medalla. Entonces, claro. Entonces, son cosas que son después uno puede recapacitar y dice, bueno, en realidad la prensa le dio la culpa a los palos, que eran cuadrados en esa época, cuando en todos lados había redondos. Y si la pelota hubiera sido, si el travesaño hubiera sido redondo, hubiera entrado esa pelota. Entonces, no, eso no fue la excusa de nosotros, ¿eh? Eso fue lo que dijo la prensa, y bueno, y nosotros así, amargados porque fíjate la amargura hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque te vas con una derrota, la habías puesto, yo digo, los 2 equipos pusieron para ganarla, ¿no? Pero la lucha que te llevó para llegar, yo creo que encontraron un camino más fácil ellos, el Bayern, que nosotros. Nosotros construimos al PSV Eindhoven, un equipo campeón durante 4 años consecutivos de Holanda, ¿no? De los Países Bajos. O sea, dominaba el fútbol holandés, con jugadores de nombre, los Van den Karkov y compañía, ¿no? Y lo eliminamos las 2 veces, cuando ganamos en cuartos de final y después los ganamos en semifinal, que nos deja pasar a la final. Y ese transcurso que nos lleva a nosotros al esfuerzo. Después uno se dice, bueno, ¿cómo es que después te hacen bajar del avión al otro día, que no dormimos, no festejamos, no teníamos nada que festejar? El avión aterriza en París y es el presidente de la República que nos estaba esperando. Desfilamos por la Champs-Élysées. Cosa que ni el más remoto de los pensantes podía imaginar semejante cosa. Y desfilamos, estaba todo preparado para que desfilemos, 2 por autos, eran Renault 5, con descapotable, o sea, con el abierto del techo, y nosotros sacando nuestro cuerpo ahí, estábamos bien vestidos porque habíamos sido con camisa, corbata y saco, ¿no? Todos uniformes, y ahí te hace olvidar de que venís de perder una final. Ves tanta algarabía, estamos hablando de Champs-Élysées. Champs-Élysées tiene 110 metros de ancho, ¿sí? Uh-huh. Y no poder avanzar porque la gente está delante y te quiere tocar y te tira un papel para que le firmes y te demanda autógrafo y una sonrisa y decís, y esto, vos sos argentino, mirá vos. Para mis compañeros, éramos dos extranjeros, mis compañeros debe ser algo sensacional
que tu presidente te reciba, ¿sí? Que te reciba y haber perdido y te reciba, ¿no? Porque al final la perdiste. Y eso me hizo calmar un poco a mí, donde estaba en esa algarabía, y después, bueno, volver a tomar el avión después de estar con el presidente Giscard d'Estaing, donde nos saludó y nos felicitó y que para él habíamos ganado. Y bueno, y tomamos el avión y llegamos a Saint-Étienne y, como te podrás imaginar, bueno, el estadio repleto, nosotros cansados de no haber dormido, de haber hecho todo el esfuerzo para ganarla. Y realmente tuvimos nuestra recompensa porque el público estuvo ahí y realmente fue como si hubiéramos ganado, ¿no? El después, en realidad, nos hizo olvidar la amargura que nos llevó el partido final. Tal cual. Vos ahora, hace un ratito mencionabas esa anécdota de los palos cuadrados, que yo también estuve leyendo bastante sobre eso y me enteré que incluso hay fragmentos de los palos de los arcos de Hampden Park que están en un museo de Saint-Étienne y los guardan allí como diciendo, estos son los palos que no nos dejaron salir campeones. Pocos lo saben, muy bien. Sabes que esos postes estaban en un gallinero, en realidad. En Escocia, en Glasgow, tirados, ¿no? Y alguien pensó que podían servir por el lindo museo que tiene Saint-Étienne en la cancha mismo, y podían servir. Y hasta puedo decir el precio que se pagó por esos palos podridos, ¿no? Que la base estaba podrido, después no, pero estaba. Y en un momento se cortó y se fue, no sé cómo se hicieron por tómbola o algo así, por pedazos, pero el travesaño está en el Museo de Saint-Étienne. Así que el dueño de la granja esa se llevó una buena plata, entonces por lo... Buena ganancia porque realmente el club lo iba a comprar. El museo lo quería y es muy representativo porque hay un parate en el museo, hay un parate donde empiezan a hablar la madera, ¿no? Empieza a hablar los arcos, ¿no? Y hay un retumbe de lo que está diciendo. Es emocionante, realmente, para aquellos que no vivimos y que no buscamos un justificativo de los palos cuadrados. Bueno, nos da un aliento eso, ¿no? Tal cual. Y en esto de que, como vos decías, ¿no? El fútbol tiene eso de oportunidades y de un momento donde hay que saber aprovecharlos y que la suerte también tiene en definitiva su factor determinante. Al año siguiente también hacen una muy buena Champions League, haciendo también una excelente serie contra el Liverpool en cuartos de final. Ustedes iban por todo, por querer esa revancha del año anterior. Lograron ganar justamente en Saint-Étienne. Y después también fue un partido complicado en Anfield, donde les anulan un gol, les terminan ganando en el alargue. ¿Cómo fue al año siguiente esa revancha que se habían tomado? Sí, esa revancha yo tengo una anécdota bastante fea, porque... ¿Vos no la jugaste? ¿Eh? Vos no la jugaste, si no me equivoco, ese partido, la revancha de... Sí, fue el ida, el 1-0 que ganamos. La ida, ahí va. Que ganamos, que participó en el gol, y ganamos 1-0, y fue un partido muy difícil, muy difícil. Nos bloqueó bien el Liverpool. Nosotros estábamos convencidos que podíamos hacer la diferencia en nuestra cancha, ¿sí? Nos tocó jugar primero en nuestra cancha y vamos a Anfield, y yo como había tenido una amarilla en un partido de los primeros que habíamos jugado, tuve la segunda amarilla, y eso se consideraba un partido suspendido. Entonces no pude jugar en Anfield, cosa que, bueno, cuando uno se ve de afuera, decía, ay, ¿por qué no hiciste tal cosa, no? Porque los conocía y los conozco muy bien a mis compañeros de la época.
y creo que inmerecidamente no merecíamos perder 3-1. Creo que cometimos errores, sobre todo en defensa. Era como que después yo hago el comentario en la televisión, hice el comentario del partido y lo último no lo relaté porque fue Falkland que hace el tercer gol, se escapa solo. Había que haberle hecho falta de alguna manera, en ese momento no lo hicimos y bueno, llega el tercer gol y ahí quedamos eliminados. Lo que pasa es que cuando me llama Robí, el técnico, entonces me dice, Osvaldo, no vas a tener premio, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué Robí no voy a tener el premio? Yo digo, está bien, perdimos, pero hay algo para mismo perdiendo. Me dice, sí, pero yo no te lo voy a hacer pagar, me dijo, ¿no? Duro. ¿Por qué? Dame un porqué y yo te lo voy a aceptar. Dice, porque si quedamos eliminados fue porque vos no estuviste en la cancha. Entonces me halagaba de un lado, ¿no? Me halagaba de un lado. Pero te estaba matando a la vez. El otro lado me sacaba el premio. No. Entonces, bueno, al final me lo terminó dando, pero porque yo dije, está bien lo que digas, está bien, y creo que por eso me lo terminó dando después, ¿no? Pero viene una bondad a través de algo que te está penalizando, ¿no? Claro, el año pasado falleció el técnico de ustedes, Robert Dervin, y supongo que bueno, para toda la generación y tus compañeros del San Etienne debe haber sido un momento complicado, además justamente tener que vivirlo por ahí a la distancia, en pandemia, no haber sido una época sencilla de atravesar. Sí, ¿sabés lo que te da bronca? Porque lo sentís porque sin él no hubiéramos llegado a lo que llegamos, porque era su idea, porque todavía no era técnico, le faltaban 2 exámenes todavía. Pero ya tenía, esa idea esa idea de cómo jugar, de cómo preparar a los jugadores, del entrenamiento, de trabajar en la cabeza, de ayudarlos en todo lo que podía, exigente 100%. Y ver cómo murió, realmente te hace mucho mal, murió en su casa solo, siempre fue un solitario, amante de los perros y que difícil, un diálogo muy difícil, muy exquisito, ¿sí? En su habla, amante de la música, de opereta y muere solo en su casa, tirado en el piso, desnudo, y hacía 3 días con realmente cosas muy sucias alrededor, muy sucias de excremento del mismo, y realmente cuando lo encontraron tenía vida, pero ya estaba. Entonces uno no acepta nunca la muerte, pero en este caso la manera fue muy triste, la manera, ¿sí? Si bien él fue siempre un solitario, con ideas muy precisas en la política, muy precisas en la vida, pero bueno, la manera que termina su vida, ¿sí? termina muy solo, con decirte que los dos perros estaban al lado de él durante 3 días, es algo que te hace mucho mal, claro. mucho mal. Osvaldo, además hay unas imágenes muy lindas que también vamos a compartir ahora cuando tengamos el video subido, que me impactaron mucho, que fue de tu despedida del San Etienne también, ¿no? Entrando con ropa de época, con tu melena, que se lucía mucho además cuando jugabas, corriendo, despidiéndote en un partido además que me parece muy representativo, porque vos te vas y al San Etienne llegan nada más y nada menos que Michel Platini. O sea, fue
te perdiste por muy poquito de jugar, aunque bueno, lo tuviste como rival, ¿no? Cuando él estaba todavía jugando en la liga francesa, pero contanos un poco de cómo fue esa salida y de esos momentos también del Saint Etienne con la llegada de Platini. Bueno, para mí fue muy duro, fueron más de un año durísimo, porque yo en el 78, parte todo que en el 76 el presidente me dice, quiero que te hagas francés. Y digo, ¿por qué, Monsieur Roger? Dice, porque necesitamos un atacante y no tenemos acá en Francia un atacante. Y como ya están los dos extranjeros, el que se puede hacer es francés sos vos, ya tenés más de 3 años en el país, así que, bueno, y en ese momento yo dije, no, yo quizás tengo otras ideas, no sé si soy consciente, pero quizás tengo otras ideas. Las aceptó muy bien. Y después yo me decía, ¿cuáles son tus ideas, Osvaldo? Porque ya había ganado la Copa. Yo digo, pero yo me decía, Osvaldo, jugaste en la selección argentina, tenés unos 15 partidos en la selección en el año 72, jugando en un equipo chico, Lanús, te costó lograrlo. ¿Cómo no vas a jugar un mundial? ¿No? Si Saint Etienne te puede permitir eso de jugar un mundial, ¿sí? Y tuve la suerte de que César Menotti se fijó en mí. Me vio en algunos partidos, me los dijo, porque yo no sabía que me conocía. Hablaba conmigo seguido y me decía, yo lo quiero tener. Es así que, bueno, eran los que, como dice el francés, la frutillita sobre el postre, ¿no? Que me llegaba a un momento de decir que era ver más allá que un título, sino jugar un mundial para un jugador de fútbol que había estado en el extranjero, venir a su país para jugar el mundial en su país, lo que representa un mundial, ser elegido por el técnico. Todas esas cosas me llevaron muy lejos, muy, muy lejos. Yo llego con 32 años y paso 4 días, hacemos nacer mi segunda hija, Jennifer, en el año 78, en el mes de marzo, y yo estuve viajando los últimos días de marzo y viajé con César. César vino a buscarme a París y viajamos juntos. Y llegamos juntos a Ezeiza y yo muy entusiasmado con esta idea, ¿no? Y bueno, a los 4 días me llama el director del hospital de Salón en Provence y diciéndome, su esposa acaba de tener un accidente con sus hijas bastante importante. Ahí yo le pregunté, pero ¿tengo que viajar? Me dice, sí, viaje. Entonces, bueno, de ahí ya no pensé más en nada, pues tomé el primer avión y ahí fue, claro, digerir todo eso. Después te pones contento porque recuperaste tu familia, porque fue muy grave el accidente. Yo lo llamé a César porque me dice, no, no me diga todavía nada, lo espero 15, 20 días más, lo espero. Y lo llamé a los 15 días y le dije, César, tengo las dos, a mi esposa y a mi chiquita, en terapia intensiva. Digo, no puedo jugar, la responsabilidad de jugar un mundial, y yo sé y le agradezco la confianza que me brinda, pero no voy a poder jugar. No voy a poder estar atento a algo un evento tan importante como lo. Así que después vuelve, ¿no? Es decir, ¿por qué dije que no para ser francés, ¿no? Y entonces.
Vos perdías, Osvaldo, si vos te nacionalizabas francés, perdías la nacionalidad argentina y no podías ser convocado en aquel momento. No creo que yo no lo pregunté eso, pero de todas maneras yo había jugado en la selección argentina, yo no podía jugar en la selección francesa. Ah, ok. ¿Entiende? Entonces ya tenía selección en Argentina. No, claro, pero capaz que pensé que por alguna normativa de aquel momento por ahí perdías la posibilidad de volver a Argentina a jugar. Aunque no jugaras en Francia. Sí. Podría existir la posibilidad. Pero bueno, en ese momento yo estaba en otra cosa, claro. Vi el mundial a través de la televisión y bueno, y ahí me hizo mucho mal porque ya después la tristeza, ya el país, mi familia que no estaba bien, que estaban ausentes del país, que la familia, que todas esas cosas. A mí en ese momento yo no pensaba nunca en volverme, nunca hasta ese momento, o sea, no. Y volviendo a lo que me decías de la despedida que me hace el club, yo la paso un momento muy triste porque tuve que tomar una decisión, tuve que yo romper el contrato. Le dije, presidente, realmente yo quisiera estar, pero en mi casa no. Hay problemas mucho más grandes que un fútbol o un país. Entonces, entonces tuve que tomar la decisión de volverme contra mi voluntad, porque no estaba en mi mente a los 32 años volverme, porque estaba muy cómodo donde estaba. Y igual hubiera sido haber jugado el Mundial y eventualmente haberlo ganado. No hubiera vuelto a Argentina a jugar, no creo que haya vuelto, me sentía realmente muy cómodo. Y ese día, realmente cuando me agasajan, estoy en el primer partido que jugué a Platini en Saint-Étienne, el primer partido oficial junto a Rep, que me reemplazaba a mí como extranjero. Uh-huh. Y realmente también fue muy emocionante porque veo en mi copa, me regalan una copa con una plaqueta en oro diciéndome toda la trayectoria y todos los partidos y los minutos que había jugado y cuántos títulos tenía y demás, ¿no? Así que me hizo realmente, me emocionó mucho y no pensé que había jugado tanto tiempo en Saint-Étienne. Vimos ahí diciendo 7 años. Y bueno, y tuve que hacer un corte, me costó muchísimo, porque ya estaba bien adaptado, ya estaba con mis amigos, además es difícil ser amigo de un compañero de fútbol, ¿sí? Sin embargo, yo hoy me encuentro con ellos y sentimos lo mismo, la misma amistad, que nos persiguió durante toda la época de jugador, ¿no? Estaba empachado de blanco, ¿sí? Parecía una torta, blanco con una camisa roja a rayas y con el pelo, que todavía tenía pelo. Sí. Hemos visto la imagen y es impresionante. Además te quería preguntar, Osvaldo, por bueno, ¿cómo ves ahora, tanto tiempo que ha pasado, el presente de un club que vos querés tanto, que sos parte de su historia como el Saint-Étienne, que bueno, no solo no ha podido volver a esas épocas de títulos, sino que está ahí, ¿no? Como pareciera temporada por temporada, zafándole al descenso, y esta parece que además va a ser la que estamos actualmente, la 21-22, en la que se va a concretar, porque está muy mal realmente el Saint-Étienne, que tenga que volver a la segunda categoría, a la distancia, ahora que además venís de viajar también desde la ciudad, estuviste hace un mes y poco. ¿Cómo se está viviendo todo este mal momento del equipo? Muy triste. Es triste porque no es de ahora. Uh-huh. Ya el año pasado, si no hay COVID, Saint-Étienne estaba en segunda división, ¿sí? O sea que las malas decisiones se siguen sucediendo en Saint-Étienne. Y yo siempre me remonto a 20 años, ¿no? Y no siempre.
me remonto porque me acuerdo, digo, siempre hay una mala elección. Eligen un técnico, dura 8 meses, 7 meses, y se queda el ayudante. Viene otro, ¿sí? Eligen otro técnico, se queda 8, un año, y en definitiva se le renueva al ayudante. Y así pasaron 5 veces. 5 veces. El único que quedó, contratan a Perrier y se queda a Galtier, que se quedó 7 años, y por suerte que se quedó 7 años, porque con él se ganó la Copa de la Liga y que también se clasificó para la Copa de Europa. Pero después son desastre tras desastre, decisiones, y tengo que decir también, el presidente es un amigo mío, antes que sea presidente, parisino, business, y que, bueno, y compró el club en ese momento, y en el año 2004. Y el club ya venía de haber estado en segunda división, y en 2004 asciende, ¿sí? Entonces, en ese momento uno veía la euforia de subir, pero ¿cómo iba a ser para sostener el currículum que tenía en Saint-Étienne? ¿Cómo iba a poder sostenerse todo eso? Porque seguía siendo el mejor centro de formación, seguía siendo el club que tenía más títulos, seguía siendo el club formador, ¿sí? Y bueno, y las cosas no se hicieron bien, tal es así que, bueno, le vende el 50% a alguien que hoy también es presidente juntamente con él, que pagó el 50% del total, que eran 5 millones, y se pusieron a manejar el club. Uno conoce muy poco, el que está en Saint-Étienne, el otro es business, va muy poco a Saint-Étienne, así que se cometieron muchos errores y hoy se está pagando. Hoy se está pagando a través de, como yo al principio de la charla hablé de un club ordenado y que nos puso en las mejores condiciones. Y mejores condiciones quiere decir avión, salir a la mañana y volver a la noche, dormir en nuestra cama, ¿sí? Volver el mismo día, ¿sí? Tener una sala de musculación como ningún equipo lo tenía, ¿sí? Vestuarios con los placares con tu nombre, con tu silla de reposo, con 3 bañeras, 1 de masaje, 2 de... Entonces, te puso en las mejores condiciones, ¿sí? Entonces, a eso me refería, y hoy el club está a la deriva porque no hay conducción. Y hay 5, y justamente ayer hablando con un ex compañero que conoce muy bien el club, es periodista, y era el capitán nuestro en la época, el Arqué, y me comentaba que había estado en el club y había habido 5 directores, que no sabía, ni conocía el nombre, ni sabía por qué había 5 directores, más 2 presidentes. Así decía, ¿a qué sirve todo eso? Si el centro de formación no se le pasa la pintura nada más. Claro. Hay que proveerlo de educadores, hay que proveerlo de instalación, ¿sí? No solamente pintarlo y ya está, y ponerle un escudo de Saint-Étienne, no es ese, ¿sí? Totalmente. O hacer que esté bien, que haya una foto grande, porque se lo merece, porque se llama Robert Herbin como nuestro técnico, y es súper merecido, pero después el resto no es lo que espera un equipo de primera línea, ¿sí? Y convengamos que las decisiones son un poco del fanatismo que nace de una persona donde se cree el dueño del club, pero que tiene que tener gente alrededor como para ayudarlo a que ese club crezca, ¿no?
y hay que conocer. Para crecer hay que conocer, y yo digo, cuando el presidente en Francia dice, y hay que hacer estudios para ser presidente de un club. Hay que estudiar para eso. No, y yo creo que no está errado el sistema, hay que saber cómo funciona, ¿sí? Y no es con la agresividad, no es con el parloteo que va a mejorar las cosas, no. Nunca. Así que hoy lo sufro, pero no hablo más, porque si un ex habla, seguramente sale al otro día en la prensa y está para que lo critiquen o para hacerle mal. Y estamos lejos de todo eso, porque a nosotros el mismo presidente dijo, no se festeja, en los 40 años, por ejemplo, donde vos dijiste estaba lleno, la gente, todo el mundo contento en Saint-Étienne, el presidente dice, no se festeja Waterloo, ¿sí? Waterloo es una batalla perdida, ¿sí? No se festeja Waterloo, parece demasiado rebuscado como para decir no te quiero, o no los queremos, ¿sí? Sí. En ese momento, cuando nosotros mismos lo organizamos, los ancianos lo manejamos, los ancianos 76, esos 40 años, lo hicimos para nosotros, ¿sí? Claro. Con sponsor que te puedo asegurar que jamás pensamos que podíamos tener los sponsors. El único que no estuvo de nuestro lado fue el club. Claro, sí, ahí nos das la pauta de... Simplemente estuvimos. Le Coq Sportif, que teníamos en la época, volvió al club, ellos nos dieron una recompensa, ¿sí? Un supermercado nos hizo hacer, nos puso todo en fila en los salones del supermercado, que nos dio un sponsoring, y firmábamos, estuvimos 5 horas firmando, gente que hacía la cola estuvo 5 horas, y nosotros sentados los 14 ahí, uno al lado del otro, unas cosas que, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo hacemos para explicar esto? Que la gente viene con la foto de hace 40 años, ¿sí? Y revivirles momentos que pasaron, que lo tienen ahí programado en un papel, ¿sí? Entonces, son cosas que realmente no es la buena relación. Yo tengo muy buena relación con el presidente Cayazó, pero bueno, ese es de fútbol yo no hablo, de situación no hablo, porque no, yo creo que si están ahí es para dirigir y para hacer lo mejor para el club. Ahora, del otro lado, sí, yo digo, estoy triste porque no sale del pozo y el miedo que existe que se pierda. Ya Saint-Étienne perdió por lo menos 150.000, 160.000 habitantes, la ciudad, ¿sí? Entonces, si esto sigue así, por el fútbol, que no digo que vive del fútbol, no vive del fútbol, pero sí el entusiasmo de la gente en una ciudad donde muy triste porque es de trabajo, porque es de lucha, porque como decía, de la mina, bueno, también está perdiendo esa euforia de ver el fútbol que lo alegraba tanto, ¿sí? Uh-huh. Y entonces yo sé que estás ya alejado y retirado de técnico y de las actividades futbolísticas en activo, más allá de que uno como que nunca se deja de estar, ¿no? Porque sé que también pasás tus ratos mirando muchos videos de jóvenes y todo eso, pero en todos estos años, justamente con el club tan así, nunca surgió una llamada, es decir, no sé, Osvaldo, te precisamos acá para que nos asesores con alguna cosa, ¿a vos te hubiera motivado que acercarte nuevamente de forma más activa al Saint-Étienne? No, porque yo estuve del 2004, me llama el presidente, amigo, estaba Omar da Fonseca como director deportivo, y a mí me contratan, yo venía de dirigir Rafaela. Sí, que esa fue la última experiencia. Esta es la última que fue el único equipo que perdió la promoción, estando en primera, perdió la promoción. Ese era el equipo que dirigía yo, y de ahí dije, no dirijo más. Dije basta, no, en vez de estar con una pasión, estaba con un sufrimiento y no quería sufrir más. Y justo el llamado de Bernard Cadiazó, que me dice, Osvaldo, quiero que me ayudes
acabo de comprar el club, quiero que me ayude, Omar va a estar con nosotros, así que vení como embajador. Bueno, está bien, entonces me fui a Francia y estuve 3 años. Estuve viajando mucho a Argentina, ¿no? 10 veces, 12 veces por año viajaba, porque mi familia estaba acá. Y bueno, y más o menos fuimos orientando la situación, y en el momento que acá Saint-Étienne, a través de influencias, compra el 51% de Talleres de Córdoba. Y yo no estaba tanto de acuerdo porque, bueno, segunda división, sí, tiene una gran convocatoria, pero pensando en la formación de jugadores, cómo hacer, el jugador cambia, el idioma, cambian muchas cosas, y bueno, yo muy de acuerdo no estaba, para mejor decirlo, no estaba de acuerdo, se lo hice saber además, pero no dejé de ocuparme de venir a Córdoba, de quedarme en Córdoba 10 días, de ver a los chicos, de ver cómo estaban, qué se necesitaba. O sea, ligué algo que yo no, en principio no estaba de acuerdo, pero bueno, en principio terminé haciendo, y cuando vi que llevo, bueno, para empezar a recuperar en el tercer año, al final del tercer año, en el 2007, era mayo, 2007, llevo a Pastore, Buffarini, Cosaro, el otro no me acuerdo, tiene un doble apellido, y Julio, Julio como apellido, ¿sí? Uh-huh. Y estuvieron 15 días en Saint-Étienne y los vieron. A mí me habían firmado los papás aquí porque eran menores, 17 años. Claro. Así que viajaron bajo mi tutela, los llevé, yo estuve siempre al lado de ellos. Y bueno, y decidieron que tenían el equivalente. Con mucha bronca me volví. Y bueno, me vine con los 5 jugadores, sabiendo que Saint-Étienne había dicho que no, que tenía el equivalente. El equivalente yo nunca lo vi. No porque no lo quería ver, porque no soy tanto de decir, vos conocés, no. Yo creo que conozco cada día menos. Pero quiero decir que no solamente yo elegí a los jugadores, los educadores de Talleres de Córdoba también estaban en la elección. Y tuve un llamado en el 2000, no sé cuándo fue, que parece que me compra 43 millones de euros a Pastore, y ahí mi amigo, que siempre seguía teniendo contacto, me dice, Osvaldo, contame, ¿qué pasó con Pastore? Le digo, bueno, me interesa que te cuente qué pasó con Pastore. Le digo, todavía estoy esperando a los jugadores que me dijeron que tenían equivalentes, pero no solamente Pastore, está Buffarini, está Cosaro, ¿sí? Y otros 2 chicos que no sé si están. Me dice, ¿por qué? Yo no sabía. No, porque no te interesaste, le dije. O estuvieras interesado un poco porque sabías. Vos habías firmado un acuerdo con Talleres. No fui yo que lo firmé, ¿eh? Así que, bueno, eso, y bueno, para decir de que no, que conocés. Porque en definitiva, cuando vos llegás al final, si al final yo no sé si se juega con 4, con 5, con 3. Yo digo que la pregunta que vos me hiciste es que alguna vez recibiste algún llamado. No, pero ni lo espero siquiera. No lo espero, ¿por claro. qué? Porque veo la reacción que la dijo un compañero mío que vive en Martinica. Martinica es una isla francesa, ¿sí? Y que está más cerca mío que de Francia, ¿no? Es francés. Y Jean-Bion era uno de los grandes nuestros, jugó en la selección también. Y dijo, ¿no? Tenemos la impresión que cuando venimos los ex verdes, molestamos. ¿Sí? Y yo creo que es la pura verdad que pudo haber dicho. No es una lumière, no es una luz, Gerard, Jean-Bion. Pero en esa lo dio justo. Y es esa la impresión que tenés, es que llegás
y te dan, tenés que estar en tribuna presidencial. Y yo digo, yo no quiero, ¿a quién? Yo no necesito publicidad. Claro. ¿Qué publicidad yo necesito? Si ustedes quieren la publicidad, porque van a enfocar a quién, a ustedes los van a enfocar, no, van a enfocar a los verdes, ¿no? Y esa publicidad a ustedes no les sirve, y a mí tampoco me sirve, así que me voy y la consigo por algunos que tienen las loges, ¿cómo se llaman? Los palcos, que me invitan, las paso con ellos, voy a visitar a todos los de los palcos, tomo una copa de champán con cada uno, charlo un rato, contento de allá, y es eso lo que vivimos en pero no, la última vez que estuve un problema grave, justamente con el hijo de uno de los presidentes. Venía a perder y salía yo de un palco y me dice, pero vos sos mufa. No, bueno, lo único que faltaba. Y lo agarré de acá, ¿no? Lo agarré así y dijo, y estaba con un amigo. Me dijo, Osvaldo, no. Me dio una bronca. Hijo del presidente, aparte. Bueno, digo, la quería devolver, ¿no? Sí. Pero hubo otro rol en ese momento el mío. Y bueno, me agarró bronca porque digo, ¿sabes cuántos partidos nosotros ganamos acá? Sí, claro. Digo, vos sos muy chico para pensar en esas cosas. Mejor, mirá. Mejor ni te sigo preguntando por las cosas de la actualidad de San Etienne, porque vas a seguir contando y vamos a terminar mal, te van a terminar llamando por lo que cada cosa que contás. Pero me parece que ya diste bastante pauta de cuál es la situación actual con el tema de la dirigencia del club y que bueno, por algo se está como está. Y yo creo que en esto que vos decías, con esa frase de tu compañero de que los verdes antiguos causamos problemas, es porque, claro, es muy, muy lógico que ustedes tienen un respaldo popular tan grande atrás que saben que cualquier cosa que digan y que manifiesten van a tener a la hinchada al lado de ustedes a los 5 minutos. Entonces es muy entendible también ese miedo a que se manifiesten. Claro, el miedo es que se mantiene y cada vez yo no veo declaraciones de mis compañeros, no les interesa además. No les interesa que tengan ninguna, porque alguna vez se habrá pospuesto por un puesto en el centro de formación. Son técnicos y no fueron nunca recompensados. Yo no quiero decir que sean mejor que otros, no, vos elegís al mejor educador, ¿cierto? Pero de todas maneras es como yo digo que se transforma en envidia, ¿sí? En envidia de... Yo soy verde, sí, yo también soy verde y defendí los colores y no soy de San Etienne, soy de Buenos Aires, o sea, y cada uno puso lo suyo para hacer el equipo que fuimos, ¿no? No es de una sola persona, pero también valoré cuando yo llegué que el presidente nos puso en las mejores condiciones. Sí, los dirigentes nos pusieron en las mejores condiciones para poder desarrollarnos como después nos desarrollamos, ¿no? Estos no hacen, y yo por eso empleé el ejemplo de la pintura. De la pintura, no se pinta solamente. Se tiene que buscar la capacidad, se tiene que ir en búsqueda de... ¿Cómo puede ser que Saint Etienne, y en un reportaje que estaba en el equipo, en el diario, que me preguntaban, y dice, qué bueno, son casi los marcadores centrales que fabrica Saint Etienne. ¿Qué pensás de eso? Me dijo, ¿no? Claro, tienen 3 transferencias en 4 años. Marcador central. ¿Sí? Saliba, Fofana y Zuma. 3 jugadores marcadores centrales formados en Saint Etienne y transferidos al año. Uno 30 millones, el otro 35 millones y el otro creo que fue algo así como 18 millones. Entraron 100 millones a Saint Etienne en 4 años. Es mucho dinero. ¿Sí? Jugadores formados 18, 19 y 20 años. Se vendieron al Arsenal, al West Ham, ¿sí? Y al Chelsea. Sí. Bueno, jugadores, algunos empiezan a jugar ahora, pero uno dice, ¿por qué siempre llorando de que Paris Saint-Germain tiene esa diferencia porque tiene plata?
Porque si en la época nuestra también existía Marsella, que tenía más presupuesto que nosotros, estaba Bordeaux, que tenía más presupuesto que nosotros, y estaba La Tuada en ese momento, estaba Niza, que tenía más presupuesto que nosotros, estaba Mónaco, que tenía mejor presupuesto que nosotros. ¿Y qué hizo Saint-Étienne? No igualó el presupuesto, se dedicó a la formación. Claro. Y entonces, cuando yo digo, nosotros el 85% de los jugadores que jugaron la final y estuvieron esos 6 años, 5 años, fueron formados en Saint-Étienne, ¿sí? Y es mucho, porque no solamente quizás sea más barato, sino también juega por esto, por la camiseta. Entonces se juntan dos cosas que son valorables dentro del sistema del fútbol, ¿sí? Y es eso lo que no llega hoy. Los chicos se van muy jóvenes a la formación. La revolución también la hacen los ingleses porque tienen muy buena paga de la televisación, y a partir de ahí, bueno, quizás no se llega a terminar el jugador. ¿Se entiende qué quiero decir? No está terminado todavía el jugador, está en vías de terminación, pero falta la terminación, y esa terminación a veces falla. Porque ¿qué es? Es entrar 10 minutos, entrar 20 minutos, ojo que está flaqueando de este lado, no hizo un buen control, hay que trabajar más en los controles de la pelota. Todas esas cosas me está faltando. Entonces, si sacaste 3 marcadores centrales solamente, no sacaste un mediocampista, no sacaste un atacante, no sacaste un bola, ¿qué está pasando? Algo está pasando. La pintura se cambió de color o algo está pasando, ¿sí? Osvaldo, para ir cerrando esta extensa charla que hemos tenido, me gustaría además preguntarte por el tema ya que decías de la formación, pero en este caso de la formación también a nivel de los técnicos, porque yo recuerdo que vos siempre has destacado lo impresionado que quedaste cuando te fuiste a hacer la formación como técnico a Francia, y que viste un montón de aspectos que se trabajaban en lo deportivo a nivel muy integral, que no pensabas ni que existían, a pesar de la enorme trayectoria que habías tenido, mismo en Francia y ni que hablar en Argentina. Y vos señalás, ¿no?, de que ya en aquel momento te dabas cuenta de las enormes diferencias que existían entre Europa y Sudamérica. Pasaron muchos años desde que vos te formaste como técnico, y esas diferencias, lejos de haberse acercado, parece que todavía se sigue ampliando la brecha. ¿Qué visión tenés hoy en día de cómo se forman los técnicos en Sudamérica con respecto a Europa? Yo digo, se aleja más. La dijiste muy bien vos. Uh-huh. Se aleja, y cada vez se aleja más. Porque si hoy nos ponemos a ver, inocentemente miramos un partido en Europa, y miramos un partido en selecciones sudamericanas, vemos la diferencia de un control de pelota, de la velocidad con que se toca lo menos posible la pelota, ¿sí? No se transporta, ¿sí? Se juega vivaz. Y sobre todo, hoy el defensor quiere jugar más, toca más veces la pelota, ¿sí? Eso que lo hace, eso de jugar para atrás, que si vos jugás para atrás para retener la pelota y avanzás después tocando la pelota, de acuerdo, pero para dársela al arquero, no, tira la voz para adelante, si el arquero no sabe salir, ¿quién le va a pegar para arriba? Entonces decir, vamos para atrás en vez de ir para adelante. Sí, queremos jugar la pelota, avancemos, no todo para atrás. Y eso yo creo que es la educación también que se le da. El jugador no nace sabiendo cabecear, cómo mover la cabeza, cómo parar la pelota con el pecho. Nosotros tenemos potreros, fenómenos, vamos a gambetear mejores que los europeos, lo vamos a gambetear, lo vamos a engañar, porque el dribbling es un engaño del adversario, y vamos a hacer todas esas cosas de jueguitos, de taquitos, todas esas cosas las hacemos, ¿sí? Y por eso puede ser admirativo el europeo. Pero después, en el concepto jugador de fútbol,
No, no, porque nosotros nos deslumbramos con Diego, con Maradona, ¿sí? Porque era un gambeteador y era un exquisito, se sacaba de la galera lo que él quería, ¿sí? Pero era un jugador de dribbling, no era un jugador de un solo toque. Él transportaba la pelota, iba a buscar el 1-1, porque sabía que lo gambeteaba. Y lo pasa hoy Messi lo hace de diferente manera, van yendo para el arco, ¿sí? Yendo directo al arco, para buscarse el remate. Y no busquemos los mejores. Yo digo cómo se adaptan cómo se adapta el jugador. El jugador en el fútbol europeo, ¿sí? ¿Cuánto tarda en adaptarse? Tarda mucho. Y yo doy como ejemplo, siempre doy a Uruguay. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes. ¿Cómo puede tener tantos jugadores en Europa que sean titulares? Sí, es sorprendente lo que pasa acá. Países que tienen, no sé, 10 veces más, ¿no? Es decir, ¿cómo? Acá en Argentina se llevan jugadores jóvenes por la patria potestad o por lo que sea, o porque hay clubes que invierten en chicos, pero después hay que seguirlo con el chico. ¿Sí? Ahora, hay momentos, este chico ya debe tener 20 años, 22 años, ¿y dónde está jugando? No dejó de fútbol. Entonces, estamos enfocados en a ver cómo equilibramos las finanzas, ¿sí? Cómo le equilibramos vendiendo a algún jugador de las divisiones inferiores, ¿sí? Porque vamos a ver, por ejemplo, ¿cuántos jugadores deja Boca libre y va en búsqueda de jugadores que le den una certeza, entre comillas, porque nunca te da una certeza, para que le hagan ganar el campeonato? ¿Y cuántos hay de esos que quedaron en el camino? River mismo, River tiene a Julián, que viene de explotar, pero ya empieza en selección también. Claro. Entonces, son jugadores que hay que saberlo llevar también, ¿no? Pero ¿hay otro? No. Sí, es muy... Tenemos todo de Europa. ¿Cómo? Sí. En los tiempos del fútbol actual, donde no se da margen justamente para a veces llevar al tiempo que requieren los jugadores y hacer procesos más largos, se busca lo inmediato solamente y es la gran contradicción, ¿no? Porque después se vuelve un fútbol insostenible donde cada vez querés poner más plata y no te das cuenta de que lo único sostenible a largo plazo es invertir en los juveniles, como vos decís. Exacto. Pero además, al técnico, al educador, porque hablar de técnico es un técnico de primera. El técnico de primera es el que lo va a llevar, ¿sí? El que lo va a llevar a tener sus responsabilidades y demás, ¿no? Entonces, tiene que tener un jugador terminado o casi terminado, porque después la agresividad, lo mental lo va a adquirir con los partidos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como dirigente lo presionamos al técnico de la octava estoy hablando, ¿qué edad tiene? 12, 13, 14, le estamos pidiendo resultados. Sí. Entonces el técnico dice que o cuido el puesto, ¿sí? O tengo que tener resultados, si no me echan, si no me renuevan. Cosa que no pasa en Europa. Se busca en la dirección de los educadores y este está en el sub-20, el otro está en el sub-17, sub-15, entonces a partir de ahí van y tienen un sistema de entrenamiento, ¿sí? Y un sistema de logros. Pero no es que tienen que ganar la Copa Gambardella, que es la más conocida para los jóvenes, la Copa Gambardella se llama, ¿sí? Uh-huh. Es como un escalón superior, ¿sí? Pero está eso también, que vos le estás exigiendo, que se lo exijas al de primera, de acuerdo, los resultados, pero al de divisiones inferiores, donde está formando jugadores. Y convengamos que llega un momento que el técnico
o el educador, entre comillas, tiene que formar jugadores y en un momento viene alguien y le dice, che, ¿quién es el que no tiene representante? ¿No? Entonces son cosas que ya empieza desde chico, el chico empieza a ver que tiene un representante, que le va a manejar su carrera, ¿sí? Que él no va a tener que pensar más en nada. Eso también facilita, ¿sí?, el bienestar de esa persona, porque si no me ocupo, ¿para qué me voy a ocupar? Si me compran los botines, me compran esto, me compran lo otro, ¿no? ¿Se entiende? Sí, está claro. Osvaldo, sí. Te agradecemos muchísimo por todo este rato que nos has regalado para el canal. La verdad que ha sido un placer. Nos hemos podido despachar con tantos y tantos recuerdos, fundamentalmente de tu etapa en Francia, que nos dejaste con ganas de que por ahí más adelante, y ojalá que de forma presencial, que podamos coincidir, ya sea en Montevideo o en Buenos Aires, ¿por qué no? Podernos también darnos otro rato para charlar así, con esta tranquilidad de tus etapas también dentro de Argentina. Si vos tenés ganas, nosotros vamos a estar orgullosísimos de que pueda darse. Con mucho gusto estaré a las órdenes, y si es en Montevideo, pues que voy a visitar a mi hija y a mi chiquito y a Gastón. Así que con mucho gusto nos encontraremos y será el mismo placer que hoy. ¿Sí? Exacto, y por eso agradecerle también mucho a un compañero de acá de la Uniradio, del lugar donde salimos al aire y grabamos todos nuestros programas, Gastón Pepe, que nos facilitó justamente poder acceder a la nota contigo. Llegamos al final de este video, así que ya saben, como siempre, si les gustó, lo que tienen que hacer es darle me gusta, compartirlo, déjennos un comentario de qué les pareció esta entrevista y por favor suscríbanse al canal y pásenselo a la gente que quieren y a la que no quieren también, así llega a más gente. Nos vemos en el próximo video, que pasen muy pero muy bien. Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90. Pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha. Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club. Somos Friki Fútbol. Con muchas cosas, pero me voy muy feliz.